Hernández Mirón. Él es el presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano de la Asamblea Legislativa. Por supuesto que nos acompañan las hermanas Fregoso, Dani y Fer. Bienvenidas. Por favor, un saludo a nuestro auditorio. Pues muy buenas tardes, tengan todos ustedes, queridos amigos radioescuchas. Estamos muy contentos desde la Asamblea Legislativa. Pues vamos a dar inicio con este programa, pero antes de pasar a platicar, antes de que iniciemos esta conversación con el diputado, el día de hace 15 días, Margarita López en su cuenta de Facebook nos daba la triste noticia de que encontró a su niña, a su bebé, a Yajaira Guadalupe. Desgraciadamente la encontró en circunstancias, pues como todos sabemos, pues lamentables, desmembrada, y pues desde esta emisora, desde la Zurda en Acción, nos sumamos a este repudio de este cruel asesinato de esta mujercita, de esta mujer, de esta persona. Y pues es muy lamentable seguir escuchando y viendo y leyendo todo este tipo de situaciones en nuestro país. Estamos pasando por una situación muy compleja, una descomposición social muy profunda, pero desde aquí, desde estos micrófonos, nos sumamos al dolor y al repudio de este asesinato de Yajaira, y pues exigimos pues justicia, no nada más para Yajaira, sino para todos estas mujeres y hombres, niños asesinados por una guerra estúpida, una guerra que pues sin sentido. Pero bueno, vamos a pasar, Lupita, a lo que nos compete el día de hoy. Muy bien, por supuesto que sí nos unimos a la pena que embarga a esta familia, y lo que menos deseamos es que en nuestra ciudad se vea este tipo de acontecimientos que no son agradables para los capitalinos. Queremos una ciudad tranquila, una ciudad en paz, una ciudad con derechos plenos, y bueno, por eso el día de hoy estamos aquí platicando con el diputado Carlos Hernández, él como presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano. Diputado, ¿qué se está legislando actualmente en desarrollo urbano? Hay muchos temas, se está hablando del tema de la movilidad, se está hablando de la preferencia en derechos que se le debe de dar al peatón, a los ciclistas, pero hay muchos otros temas, las construcciones en la ciudad. De todos esos temas vamos a estar hablando, pero la pregunta de inicio sería: ¿qué estamos haciendo? ¿Qué están haciendo ustedes como parte de esa comisión, tú como presidente de esa Comisión de Desarrollo Urbano? ¿Cuáles son las propuestas en materia legislativa para esta nuestra ciudad capital? Lupita, bueno, primero saludarte, a Dani y a Fer, agradecerles la invitación para estar en su programa, a los escuchas del mismo, y obviamente también nos sumamos a las condolencias de la familia de Yajaira, y también condenamos esta situación atroz que se ha vivido. Entrando a la pregunta que nos has realizado, te quiero comentar que los trabajos primero de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana son vastos. Hay una agenda abultada, robusta, y me gustaría empezar mencionando los temas que trata la comisión. Se pensará que solamente la comisión atiende el tema de modificación de uso de suelo. Ese es un aspecto, pero no es el único. Se revisa el desarrollo urbano de la Ciudad de México. Atendemos también un tema que me parece muy importante, que es la vivienda de carácter popular. También tenemos la atribución en la Asamblea Legislativa de revisar la Ley de Publicidad Exterior de la Ciudad de México, que te quiero decir que es prácticamente la única que hay en todo el país, así como también los programas delegacionales de desarrollo urbano, que integran muchos aspectos del desarrollo en las 16 demarcaciones territoriales, pero uno en especial, y que es del interés de un servidor, que tiene que ver con el suelo de conservación.
se revisa la atención y el ordenamiento de los más de 800 asentamientos humanos irregulares que hay en la delegación, en las distintas delegaciones, y principalmente en 9 delegaciones que tienen suelo de conservación. Entonces, como escucharás, sin duda la agenda es abultada, es robusta como lo he mencionado, pero se va desahogando. ¿Qué es lo que hemos hecho últimamente? Principalmente rechazar más de 17 puntos o solicitudes de modificación de uso de suelo porque han causado una afectación importante al entorno urbano de distintas delegaciones, y esto se ha atendido de manera muy puntual el punto de vista de las y de los capitalinos. Por otro lado, se han aprobado también un número importante de cambios de uso de suelo, de cambios de zonificación, 24 desde que se reformó la Ley de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México, en donde también tenemos que buscar los equilibrios, sí el rescate del espacio público, sí a la observancia de la norma y también sí a la inversión de los capitales, tanto nacionales como extranjeros, en la Ciudad de México. Esto es lo que hemos hecho desde el inicio de esta sexta legislatura, no sin antes tener que visitar en cada una de las colonias, en cada una de las delegaciones, platicar con vecinos con respecto a la modificación de los usos de suelo, escuchar todas las voces. Es parte del trabajo que hemos comenzado a realizar. Quiero anunciar también por este medio que en las próximas semanas haremos recorridos, porque aquí tenemos en la Asamblea Legislativa y en la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana más de 20 solicitudes de modificación de uso de suelo que vamos a estar revisando en cada uno de los lugares. He presentado un número importante de puntos de acuerdo, principalmente para solicitar que las delegaciones que cuentan con suelo de conservación puedan iniciar de manera pronta la instalación de las comisiones de regulación especial. Para los escuchas que no conocen qué es una comisión de regulación especial, es un órgano colegiado que define las políticas públicas que se aplican para el ordenamiento de los asentamientos humanos irregulares, principalmente que se encuentran en suelo de conservación, que son la parte que más se presiona en la Ciudad de México. El bosque es una zona muy presionada, tiene una presión muy fuerte por parte de la mancha urbana, y lo que necesitamos principalmente es que toda la zona verde de la Ciudad de México se preserve por distintos motivos. Uno de los más importantes son los pulmones naturales de la Ciudad de México. Me refiero a mi delegación Tlalpan, Magdalena Contreras, Milpalta, Álvaro Obregón, Gustavo Madero, que sigue teniendo suelo de conservación, Xochimilco, Tláhuac y otras tantas delegaciones. Necesitamos tener políticas públicas que se apliquen para preservar estos espacios. A lo mejor muchos ciudadanos, muchos capitalinos desconocen que la Ciudad de México todavía cuenta con cascadas, con ríos, con presas. Esto lo puedo decir porque lo hemos visto en los dinamos, en San Miguel, en Santo Tomás Ajusco, en la delegación Tlalpan, en Magdalena Petlacalco, también en Tlalpan. Ahí se encuentran muchas de las reservas principales de flora y fauna de la Ciudad de México, y tenemos que preservarlas. En los trabajos legislativos que hemos hecho, hemos trabajado principalmente en proponer varios puntos de acuerdo para que se vaya creando un fondo medioambiental que permita atender esos espacios verdes de la Ciudad de México, que aportan servicios ambientales. Los servicios ambientales principalmente son reservorios de flora y fauna, reservorios de dióxido de carbono, espacios donde se infiltra el agua de lluvia. En esta parte alta de Tlalpan y de otras delegaciones tenemos la zona más permeable de la Ciudad de México, donde se recargan los mantos acuíferos que sirven principalmente para consumo humano, agua
para consumo humano y que tenemos que cuidarlos. Hemos presentado en la Asamblea Legislativa ante el Pleno un punto de acuerdo para que podamos tener 90 millones de pesos que se apliquen en las delegaciones que cuentan con suelo de conservación, en términos de que no siga creciendo la mancha urbana, y vinculado con lo que he mencionado es que se sigan preservando los servicios ambientales de la Ciudad de México. También hemos hecho una serie de iniciativas de reforma para estar aumentando, en otro orden de ideas, fortaleciendo a los pequeños establecimientos mercantiles que principalmente son familiares. El periodo de sesiones ordinarias pasado presenté una iniciativa de reforma a la Ley de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México, que tiene que ver con el artículo 6º transitorio, en donde se pueda estar regularizando los establecimientos mercantiles que no sean mayor en espacio a más de 100 metros cuadrados y que sean de carácter familiar principalmente. Permítanme compartirles un dato. Generan más del 23% de los empleos que tiene esta ciudad son pequeños establecimientos mercantiles, que más del 70% son familiares, es el único sustento de la familia. ¿A qué me refiero? A estéticas, no clínicas de belleza, estéticas, peluquerías, tiendas, ferreterías, lavanderías, que son principalmente el sustento, como lo he mencionado, de las familias. Pero estos espacios no cuentan con certeza jurídica, porque puede pasar un verificador, puede pasar gente de la delegación y son susceptibles de ser extorsionados. Por eso necesitamos darle certidumbre jurídica, modificamos el sexo transitorio y van a tener 2 años para poderse regularizar. Así que con todos los escuchas que están al pendiente de este programa, si cuentan con un establecimiento mercantil no mayor a 100 metros cuadrados y que obviamente no sea de alto impacto, ojalá no sea un table dance ni una gasolinería, entonces van a poder regularizarlo. Esta es una iniciativa que ya fue aprobada en la Asamblea Legislativa y estamos esperando su publicación por parte del gobierno de la Ciudad de México. Hemos también definido etiquetado presupuesto específicamente para los pueblos originarios en el Distrito Federal, en términos de fortalecer usos y costumbres, en la recuperación de barrancas en la Ciudad de México. Un punto también muy importante que quiero hacerles de su conocimiento es la creación de una clínica de salud animal que se va a llevar a cabo en la delegación Tlalpan, que tiene que estar atendiendo un espacio muy importante en términos del desarrollo humano de la Ciudad de México, que tiene que ver la atención de las mascotas, de los animales, pero no solamente los que tenemos en casa o los que viven que están en situación de calle, sino también la fauna endémica de distintas delegaciones. Esto es una parte de conciencia muy importante. Quiero resaltar que no estoy a favor de las corridas de toros. Vamos a legislar. Exactamente, vamos a legislar también en esta materia, es uno de los puntos que se están esperando en la Asamblea Legislativa, pero es parte de los trabajos. Obviamente en el transcurso de este maravilloso programa vamos a poder platicar de muchos más temas. Te regreso el micrófono porque ya he abusado del uso de la palabra. Pues, diputado Carlos, muchos temas que trata sin duda desde la comisión que estás presidiendo. Y a mí me llama mucho la atención y bueno, yo la verdad es que somos muy preguntonas, hablabas de que hay alrededor de más de 800 asentamientos irregulares en la Ciudad de México. La pregunta sería, ¿cuáles son las características de esos asentamientos irregulares principalmente? Luego mencionaste que hay más de 20 solicitudes de uso de suelo. La pregunta sería, ¿quiénes son principalmente los que solicitan ese cambio de uso de suelo?
Y aquí me voy a remontar un poquito a preguntarte un fenómeno que está sucediendo en distintas delegaciones como la Benito Juárez, donde muchos vecinos se quejan de las construcciones y que el uso de suelo no es el adecuado para hacer edificaciones como las que se están haciendo con los llamados edificios inteligentes, ¿no? Donde ya hay vivienda, hay gimnasio, hay, bueno, albercas, centros de recreación, tiendas, hay de todo. A mí me llama mucho la atención en ese tema, ¿qué se está haciendo desde la comisión que tú presides? Hablaste de un fondo para el medio ambiente, para tratarlo del medio ambiente. En cuanto a este fondo, ¿cómo se estaría formando? ¿Con cuántos recursos? ¿Cómo operaría? ¿Operaría como un programa, como una acción de gobierno, como una política pública? Hablabas también de 90 millones para que no crezca la mancha urbana. ¿Cómo se estaría implementando estos 90 millones para que no creciera la mancha urbana? Hablabas también de del presupuesto para los pueblos originarios, fortalecer sus usos y costumbres. ¿Cómo se va a fortalecer los usos y costumbres? ¿Cómo se está pensando con ese presupuesto? ¿De cuánto presupuesto estamos hablando para estos pueblos originarios? Si nada más hablamos de los pueblos originarios que están hacia el sur, porque de este lado, bueno, aunque tal vez no están tan considerados los pueblos de Iztapalapa, de Coyoacán, incluso de la propia Venustiano Carranza, ¿no? Que a lo mejor ya están casi al punto de la extinción, pero que bueno, hablando de Iztapalapa, porque vengo de allá, pues están los barrios, ¿no? Los 8 barrios, o los barrios de Culhuacán también. Entonces, esa sería la pregunta. Bueno, no sé si Daniela tuviera algunas preguntas para que luego pasáramos el micrófono y tú también nos hicieras una intervención. Básicamente hace 2 gestiones en la delegación Cuauhtémoc vimos como de manera arbitraria se cerraban establecimientos a diestra y siniestra por parte de la delegación Cuauhtémoc a pequeños lavanderías, en fin, todos estos establecimientos que tú nos comentas. Quisiera yo saber si hay algo que se pudiera hacer con estos establecimientos que no se han podido levantar o no han podido pagar la multa en caso de que pues, hayan sido clausurados. Veo, todavía se sigue haciendo todas estas clausuras arbitrarias porque sin previo aviso llegan y hasta la señora. Los negocios de micheladas, esos no los clausuran, ¿no? Y que por cierto, por donde nosotros vivimos, hasta asesinaron a tiro de gracia a un tipo, ¿no? Y dices, bueno, esos negocios, bueno, son giros negros, y ¿por qué el que abre su tiendita? ¿Por qué el que abre su lavandería? O simplemente abre su negocito, su boutique de ropa usada, luego se le van directo y a la yugular. ¿Y qué conveniencia tiene o qué acuerdos tienen esas personas con la delegación? ¿Y por qué no hay esa regulación, no? ¿Qué pueden hacer los ciudadanos para poderse amparar? O si piensan ustedes sacar algún volante o algo así para que se tengan conocimiento las personas, ¿no? Bueno, doy respuesta a los planteamientos. Lo que tiene que ver principalmente con los asentamientos humanos irregulares. Tenemos 865 asentamientos humanos irregulares en la Ciudad de México de distinta naturaleza. Unos se encuentran en zonas de alto riesgo, como pudieran ser los de la delegación Magdalena Contreras, y también en la delegación Tlalpan. En Álvaro Obregón principalmente es una zona de cuevas, susceptibles también a que en época de lluvia se acrecente el riesgo. Han sido dictaminados por Protección Civil con una definición AAA, o sea, es un riesgo alto. Hay medidas de mitigación. Hay otros asentamientos que se encuentran en suelo de conservación,
principalmente en suelo de reserva ecológica, en suelo de producción rural agroindustrial. Son diversos, hay unos que están asentados en zonas de alta permeabilidad y que tendrán que ser reubicados. Pero tiene que haber políticas públicas que sean efectivas, respetuosas de los derechos humanos, pero sí sancionando la violación, que se sancione cuando se violenta el marco normativo. Esos asentamientos pueden tener muchos aspectos, Lupita. Te quiero comentar que son asentamientos que tienen antigüedad. Hay unos que son muy recientes, tendrán 5 años, habrá otros que tengan más de 40 años de existir y siguen siendo colonias irregulares. No tienen certeza jurídica. Entonces, en toda esta dinámica de la Ciudad de México, en esta megalópolis, se tiene por parte de la Asamblea Legislativa la responsabilidad de afinar los mecanismos de ordenación o de ordenamiento de estos asentamientos y la aplicación por parte de las unidades administrativas de las 16 demarcaciones territoriales, de las delegaciones, en colaboración obviamente con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y la Secretaría de Medio Ambiente. Entonces, como verás, y respondiendo a la pregunta, son características diversas, muy muy diversas. En términos de los pueblos originarios de la Ciudad de México, también son muy diversos. Podemos encontrar comunidades muy antiguas en la Ciudad de México, no solamente en la zona sur-poniente de la ciudad. En Azcapotzalco está San Martín, Xochinahuac, que es un pueblo originario. Entonces también se tienen que estar atendiendo las necesidades, no solamente de los pueblos que están en la zona sur, sino también en Ciudad Central, en Iztapalapa y en otras comunidades, en Gustavo Madero, en la delegación Benito Juárez, está Joco, es un pueblo nativo, Mixcoac también, entonces todos esos espacios se tienen que estar atendiendo. Nosotros hicimos una propuesta de etiquetar recursos para estos pueblos, para que mantengan sus usos y costumbres, sus tradiciones, reforzarlos, fortalecerlos, pero no es no es más bien lo que vaya a estar atendiendo de fondo la problemática de los pueblos originarios. Lo que se necesita, y quiero rescatar en esta entrevista, que el gobierno de la Ciudad de México, un gobierno de izquierda, está trabajando ya en la propuesta de ley de respeto a los usos y las costumbres de los pueblos originarios de la Ciudad de México. Y bueno, ahí entraremos a otro tema que tiene que ver también con la reforma política del Distrito Federal, que más adelante estaremos platicando del tema. Pero bueno, esto ha sido parte, pues, de lo que se ha planteado. Con el dinero y de lo que manejábamos del Fondo Verde. Recordemos que la Asamblea Legislativa solamente tiene la atribución de aprobar presupuestos. Esa es nuestra facultad. Aprobamos el presupuesto de los gobiernos, unidades administrativas desconcentradas, demarcaciones territoriales, y los diputados podemos etiquetar cierta cantidad para algunas políticas públicas que nos los piden los ciudadanos o las unidades ejecutoras de gasto. En el caso del Fondo Verde, estamos pensando que pudiera ser, nuevamente lo planteé en el ejercicio presupuestal pasado cuando estaba aprobando, lo voy a plantear nuevamente para el ejercicio fiscal 2014, en donde tengamos una cantidad importante. He planteado 90 millones, ojalá lo podamos aumentar más, que lo etiquetemos directamente a la Secretaría de Medio Ambiente como área ejecutora para que se atienda el problema de los asentamientos, que se pongan barreras físicas que sean que impidan el crecimiento. ¿A qué me refiero? Donde haya un polígono que defina, hay polígonos de actuación. Entendido que el polígono es una línea recta que se parte en distintos puntos, define una área determinada. Los asentamientos que ya están determinados en polígonos en distintas delegaciones, y si cuentan con las características, dos fundamentalmente, antigüedad y grado de consolidación, podrán ser respetados y posiblemente susceptibles de cambio de uso de suelo.
y en ese polígono se tendrá que construir una barrera física que impida el crecimiento de los asentamientos. Es una barda posiblemente, un talud que metamos ahí, que realmente impida. Y bueno, lo comentamos como una barda y sonará muy rupestre, pero hay mecanismos perfectamente sustentables que permiten que el entorno no se vea afectado, ni la flora ni la fauna. Entonces aquí tendremos que ir transitando en esa ruta. También, bueno, hemos atendido la parte de la norma 26 que tiene que ver con vivienda de carácter social. Tenemos que ir encontrando el reciclamiento de suelo de reserva territorial para que podamos dar y satisfacer las necesidades de vivienda de carácter popular en la Ciudad de México. Bueno, es parte de las preguntas que se han planteado. No sé si se me escapó un... Sí, ¿cómo van a difundir esta parte de... bueno, si se está pensando a través de la comisión amparar a los negocios, pequeños negocios que ya han sido clausurados de manera arbitraria, o qué pueden hacer los vecinos que ya están con su establecimiento, pues ya con la clausura encima, las multas, porque las Bueno, nosotros como Asamblea Legislativa no vamos a entrar en un tema jurisdiccional, eso lo tendrán que ver las distintas instancias del gobierno de la ciudad. Nosotros solamente estamos proponiendo que los establecimientos mercantiles de vocación familiar, establecimientos no mayores a 100 metros cuadrados, que sean de usos de suelo y actividades que no sean de alto impacto, esos son los que sean susceptibles de regularizarse. Entonces, una vez que los vecinos puedan promover esta regularización, obviamente no habrá elementos que impidan o que promuevan principalmente esas clausuras. Si son pequeños establecimientos mercantiles y que, insisto, no son de alto impacto, no deberían de tener ningún problema. Bueno, sí, los de alto impacto, pues obviamente son bares, son gasolinerías, son table dance, son este tipo de establecimientos mercantiles. Todos los que piensen que se van a poder regularizar vía reforma al sexto transitorio, pues se equivocan terriblemente. Solamente vamos a estar regularizando los pequeños establecimientos mercantiles no mayores a 100 metros cuadrados. Diputado, yo tendría alguna pregunta en materia de vivienda. Bueno, es que hablar de vivienda popular da para mucho, ¿no? Lo que es la vivienda popular, y luego creo que se reúnen muy seguido, o se han estado reuniendo en estos últimos días, lo que es el Movimiento Urbano Popular y junto con el director del INVI. Aquí llama mucho la atención. La población está creciendo, todos los días va creciendo la población en la Ciudad de México, hay llegada, bueno, ya sea por nacimiento, ya sea por afluencia de gente que viene, digamos, de los estados para buscar mejores condiciones de vida en la ciudad, pero la ciudad, bueno, pues no podemos evitar que siga creciendo, pero ya no puede crecer a los lados. Tú ya nos acabas de decir que ya se están tomando acciones pues para que la mancha urbana no crezca, ¿no? ¿Qué opción habría para todavía las miles de familias que existen aquí en la ciudad y que no tienen todavía el acceso a una vivienda digna, desde el punto de vista del desarrollo, del mismo desarrollo urbano? Porque creo que una consecuencia de no tener la vivienda es uno de estos temas que trataste, como lo es el estar en predios irregulares incluso, ¿no? Porque muchos, a lo mejor a través de organizaciones, o digo porque siempre se da de manera colectiva, invaden predios, invaden asentamientos. Hemos visto cómo en Tlalpan, precisamente en la delegación Tlalpan, hay organizaciones que han invadido asentamientos de reserva ecológica, ¿no? Y de repente, bueno, la autoridad ha tenido que actuar hasta con la fuerza pública. Entonces, ¿qué opciones se les puede dar a todas estas familias que también, bueno, pues tienen el derecho a una vivienda digna? Pero también hablando en el tema del tema de la vivienda y lo que tiene que ver con la parte del desarrollo urbano, bueno, entendemos que la Ciudad de México no estuvo planeada para
para los habitantes que hoy estamos ocupando una partecita en alguna delegación. Entonces, y van creciendo los problemas como el agua, como el problema de la contaminación, que hace no mucho, incluso hubo un decreto por parte del doctor Mancera, pues para que se aplicara el doble, hoy no circula también por las cantidades de contaminación tan elevadas, ¿no? Pero es producto de todas estas situaciones, ¿no? ¿Qué nos podrías decir al respecto? Y bueno, ya después te preguntaré, porque además dista mucho lo que es la vivienda popular, que además siempre, bueno, ya sabemos cuáles son las características, viviendas de dimensiones muy, muy reducidas en comparación de muchas otras viviendas que vemos que se están construyendo sobre la México Coyoacán, sobre la propia Reforma, donde, bueno, ahí seguramente los que van a tener acceso pues son los que tienen obviamente el capital para hacer una inversión en ese tipo de viviendas, ¿no? Bueno, la pregunta realmente es interesantísima y sobre todo de distintos aspectos. Tendríamos que responder muchos. El problema de la vivienda de carácter social. Existe una norma 26 que regula la creación, la construcción de vivienda de carácter popular. Sin duda, tienes toda la razón, cada día las viviendas son más pequeñas, 50 metros cuadrados donde pueda vivir una familia, y esto es un tema también de salud, porque tiene que ver principalmente con el desarrollo que puedan tener las familias dentro y fuera de su vivienda. Una familia que se la pase todas las 24 horas dentro de un espacio de 50 metros cuadrados es realmente complicado. Pero tampoco la Ciudad de México tiene poco suelo de reserva territorial para que se pueda desarrollar vivienda, obviamente financiado por parte de las instancias del gobierno de la ciudad, como sería el INVI. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Atender el problema de manera integral. Sí, generar vivienda de carácter social, de carácter popular. Aquí hemos recibido en varias ocasiones al MUP, al Movimiento Urbano Popular, y hemos escuchado una serie de solicitudes. Pero también la ciudad tiene que estar preparada para estos desarrollos. Tiene que ser una ciudad que sea extrovertida. Retomo las palabras del secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda. Tiene que ser extrovertida y policéntrica. Extrovertida en términos de que permita que exista en el entorno de la vivienda popular un espacio de recuperación de eso, del espacio público, donde exista los espacios suficientes donde las madres de familia, los niños, las y los adultos mayores puedan salir y que no se queden solamente en esos espacios reducidos, que puedan haber parques, gimnasios al aire libre, una zona segura, zonas verdes donde puedan tener un parte de esparcimiento. Lo que se está pensando en la Ciudad de México es que sea una ciudad en donde principalmente existan espacios que no tengan grandes desplazamientos. Y esa es otra de las preguntas que tú me has hecho al inicio, que tiene que ver con la movilidad. Mientras que los espacios, tomando un ejemplo, la zona industrial de Vallejo, tenemos gente que vive en Tlalpan, que vive en Magdalena Contreras, que vive en Iztapalapa y se tiene que trasladar desde Iztapalapa hasta la zona industrial de Vallejo. Esto genera un problema de movilidad y de tiempo, horas perdidas completamente en el transporte público. El proyecto para la Ciudad de México es que en un solo espacio existan los servicios, el empleo, el trabajo, la fuente de ingresos, la vivienda y los espacios completamente de esparcimiento, la recuperación del espacio público. Sin duda esta ciudad no se planeó desde su inicio, no se planeó, los ríos se entubaron, los ríos se contaminaron, la parte urbana no se cuidó, el crecimiento fue desmedido. Entonces lo que hoy se tiene que hacer es retomar nuevamente
la experiencia mexicana. No tenemos que retomar, hay que conocer las experiencias de otros países, Bogotá, Brasil, en China, en los Estados Unidos, en distintos lugares del urbe, pero nosotros tenemos que generar nuestra propia experiencia mexicana. ¿Cómo vamos a ordenar esto? Y lo que se está planteando principalmente es lo que he comentado. Sí va a existir la vivienda de carácter popular, pero también alrededor, en el entorno, se tiene que generar las condiciones de seguridad, de esparcimiento y sobre todo, esto es recuperación del espacio público. Hoy la mayoría de las familias capitalinas el fin de semana se los pasan en los grandes centros comerciales y se ha dejado de asistir a los parques públicos. Tenemos un ejemplo, independientemente de la polémica, Plaza Tlaxcuaque se recuperó, se instaló una fuente y hoy tenemos niñas, niños en esos espacios. También el espacio recuperado del Monumento a la Revolución es un espacio de convivencia familiar completamente. Y tenemos un ejemplo que ha iniciado el doctor Miguel Ángel Mancera, que me parece que es una acción maravillosa. Aquí afuera de las instalaciones de la Asamblea Legislativa, enfrente del edificio donde despacha el jefe de gobierno, hay un parque de bolsillo. Es un espacio muy pequeño que reúne varias bancas, mesas, zonas completamente verdes, un gimnasio al aire libre, juegos para niños y estacionamiento para bicicletas. ¿Qué se pensaba por parte del gobierno? Pues que iba a ser un espacio que iba a estar ahí y que a lo mejor no tenía utilidad más que para los que trabajamos en el primer cuadro de la Ciudad de México. Íbamos a salir, íbamos a sentarnos ahí, íbamos a poder comer, hacer una serie de actividades, hablar a lo mejor de cómo nos ha ido en el trabajo, pero la sorpresa maravillosa que nos hemos llevado es que los niños y las niñas que viven en el primer cuadro de la Ciudad de México, ahí los tenemos, lo han aprovechado. Los adultos mayores llegan y descansan, las madres de familia llegan y también conviven con sus hijos. Y obviamente también tenemos la actividad de turistas que ocupan este espacio. Y está en un espacio que no es sencillo porque está a un costado de la Plaza de la Constitución, que es un lugar donde existen movilizaciones, ¿no? Manifestaciones, no por asuntos de la Ciudad de México, sino vienen de todos los estados de la República a manifestarse, pero es un espacio que ha sido respetado. No ha tenido ninguna agresión a su infraestructura, no tiene ni un solo grafiti, pero el ejemplo no se tiene que quedar solamente en este parque de bolsillo del Zócalo, se tiene que reproducir en las 16 delegaciones, que todas las delegaciones cuenten con pequeños espacios de esta naturaleza, gimnasios al aire libre, módulos de juegos infantiles, lugares donde se pueda descansar, donde se pueda platicar, donde se puede estar. Entonces, esto es también lo que se está haciendo por parte del gobierno. Fuimos a ver el ejemplo en Nueva York y te puedo decir con toda seguridad, les puedo comentar que están mucho mejor diseñados, un poco más grandes y más bonitos los parques de bolsillo que sus pocket parks que tienen en Nueva York y en San Francisco. Aquí estamos desarrollando, está desarrollando el gobierno de la ciudad y no somos ajenos en la Asamblea Legislativa a este tipo de políticas que se van a estar implementando. Por eso necesitamos una ciudad que donde la gente no se quede en sus casas, sino que también salgan al entorno y a la recuperación del espacio público, que sirve, sea de paso, nos sirve para recomponer el tejido social. Miguel Ángel Mancera le está dando continuidad al de recuperación de los espacios abajo de los puentes con gimnasios. ¿Lo está contemplando él o quién está contemplando los gimnasios al aire libre abajo de los puentes? No sé si lo has percibido. Sin duda, no solamente lo hemos percibido, y hemos dejado ser espectadores para ser actores en la materia.
La ley de publicidad exterior maneja precisamente este tipo de acciones en los bajopuentes. Principalmente hace algunos años eran espacios donde se refugiaban jóvenes en situación de calle. Hoy son espacios que pueden seguir estando los chicos que viven desafortunadamente en esta situación, pero ocuparlos como un espacio de la propia comunidad, en donde se puedan estar ejercitando, donde puedan tener un lugar de esparcimiento. Se le está dando continuidad, y no solamente continuidad, se está acrecentando la oferta de política pública en términos de recuperación de espacios, no solamente bajo puentes, sino lo que hoy he comentado, estos parques de bolsillo, y vendrá otra idea también, que son parklets, así se ha llamado en otros lugares del mundo, donde también es un espacio de recuperación de la vía pública, la recuperación ordenada, consensuada, noble para la comunidad. También se está trabajando en este tipo de políticas públicas. Diputado Carlos, a ver, en las ciudades, y como lo es la Ciudad de México, también se distinguen las clases sociales. Y justamente la parte central de las ciudades las van ocupando quienes tienen mayores ingresos económicos, y a la periferia o en la zona conurbada van quedando las familias que tienen menos ingresos económicos. Por eso ha sido una pregunta insistente cuando yo te decía, bueno, existen edificios, porque digo, caminamos sobre Reforma, que Reforma es maravillosa, es hermoso caminar sobre Reforma, lo disfrutas porque además hay áreas verdes, a veces hay exposiciones, hay bancas para que te puedas sentar, pero a lo mejor para yo disfrutar, digamos, de este paseo por Reforma, tendríamos que trasladarnos, bueno, quien vive, supongamos en la Sierra de Santa Catarina, lo que implica trasladarse a una zona como Reforma. Distinto es quienes viven, por ejemplo, ahí alrededor, La Juárez, La Tabacalera, San Rafael, y bueno, y sobre la misma Reforma, ¿no? Entonces, estamos hablando, sí, de que hay una diferencia de clases, y se ve justamente en cómo se desarrolla el entorno de ciertos asentamientos. Bueno, tú comentabas algo, decías un concepto, la policiudad, ¿cómo le decías? Policéntrico. Y bueno, y también yo decía, bueno, la parte periférica. Y esto te digo, me llama la atención porque alguna vez cuando se echó a andar el programa de la bicicleta, de andar en la bicicleta, y que se destinó casi todo Reforma y la parte del Zócalo, recuerdo que incluso a manera de sarcasmo algunos medios de comunicación decían, bueno, ¿cómo va a venir alguien de Iztapalapa? Y hasta de una manera, te digo, muy sarcástica, lo mencionaban, ¿no? O sea, todo lo que tenía que pasar una persona para venir con su bicicleta hasta acá, ¿no? O alguien que viene de Cuautepec, ¿no?, donde el metro no le queda muy cerca para subirse al metro, sino que tiene que llegar a lo mejor hasta Indios Verdes, tomar un camión, ¿cómo trasladarse? Seguramente la respuesta será muy sencilla, bueno, acá hay bicicletas para que a lo mejor les presten. Insuficientes todavía, ¿no? El número de bicicletas para la cantidad de gente y de familias que quieren venir. ¿Cuál es la opinión que te refiere esta parte que yo te comento, que sí se ve una diferencia de clases, y obviamente la clase que tiene mayores ingresos es la que puede gozar más del centro de la ciudad que quienes viven o vivimos incluso en las periferias, que a lo mejor, si bien es cierto, los jefes delegacionales en su momento han trabajado para poner gimnasios al aire libre, en Iztapalapa incluso se hizo una recuperación muy grande en el Parque Cuitláhuac, lo que fue un tiradero, y bueno, hoy la gente a lo mejor ya no le llama la atención, vamos hasta el centro, cuando aquí tenemos un Parque Cuitláhuac y que tiene juegos infantiles, que tiene un lago artificial, que tiene una granja de animales,
tiene gimnasios al aire libre, tiene un centro holístico, o sea que ese modelo estaría fenomenal que se pudiera reproducir en cada delegación, pero a lo mejor no existen todavía las condiciones y qué es lo que haría falta para que se vayan generando esas condiciones. Y de igual manera, como tú lo dijiste, bueno, a lo mejor una persona que viene del sur se tiene que trasladar al norte por su fuente de empleo, ¿no? Que ese es otro de los grandes problemas, como por esa falta de planeación que no hubo, bueno, no es culpa de los actuales. Creo que la ciudad fue creciendo pues porque fuimos emigrando, fuimos llegando a la urbe y bueno, pues nos fuimos acomodando. Ahora sí que acomódense como puedan, y eso fue sucediendo poco a poco, ¿no? Por eso el crecimiento de muchos incluso edificios o unidades habitacionales, donde incluso las unidades habitacionales es tanta la población o son tan grandes las unidades habitacionales que no se pensaron en espacios, vamos a decir, espacios no comunes, sino digamos de poner un gimnasio al aire libre o un salón para usos múltiples. O sea, no todos los espacios como unidades habitacionales cuentan con ese tipo de características y viven incluso se han gestado en muchas unidades habitacionales, se han gestado vicios, ¿no? Por el crecimiento de las familias en un espacio tan pequeño, incluso se han hecho algunos vicios al interior, ¿no? Entonces, a mí me gustaría preguntarte, esta parte, ¿tú cómo la ves? ¿Cómo la consideras? No sé, Diana, ¿tú quieres hacer otra pregunta? Bueno, sin duda la pregunta es extensa. Las políticas públicas se tienen que aplicar en términos de atender a toda la población. Esa es la visión principal de la izquierda. No podemos tener un sesgo con quienes son los que reciben los beneficios de las políticas públicas. Se ha comenzado con el primer cuadro en términos de el uso de la bicicleta, carriles confinados, la ciclovía de la Ciudad de México. Es una zona que cruza obviamente varias delegaciones, no solamente las que están en el poniente de la ciudad, sino que llega hasta el sur de la ciudad. El Metrobús, que es otra política pública acertada. Yo creo que es la parte más democrática de la Ciudad de México, el Metrobús. Vemos a todos completamente, a todos en el Metrobús. El Metrobús ha sido una política pública que ha dado grandes resultados, que ha ayudado principalmente a la movilidad de la Ciudad de México. Necesitamos más líneas de Metrobús, pero bien comentas que hoy el espacio público no solamente se recupera en la Miguel Hidalgo, en la Benito Juárez, sino en el centro de la ciudad, sino que también se está recuperando. Es una dinámica que ha venido con un efecto dominó que comienza en el gobierno de la ciudad y que ha tenido en el resto de las delegaciones también su aplicación de la recuperación del espacio público. Hoy no hay delegación donde no se hayan recuperado parques, donde haya nuevos módulos de juegos infantiles que ya no son metálicos, son de plástico, de un polímero, que se están ocupando por parte de los niños, que se han vuelto mucho más seguros principalmente. Lugares recuperados para el uso, goce, disfrute de las familias. Hoy tenemos una serie de políticas públicas también en las delegaciones, en donde hay cine para las comunidades. Te estoy hablando en términos del desarrollo urbano de la Ciudad de México. Obviamente tenemos lugares específicos, como podría ser toda Reforma, donde se hace una inversión, tanto pública como privada. Te quiero comentar que la Asamblea Legislativa ha jugado un papel importante en términos de modificación, de zonificación, para construir grandes rascacielos. Y sin duda son temas polémicos, pero necesitamos que esta Ciudad de México sea un centro captador de divisas internacionales.
necesitamos que también venga la inversión a la Ciudad de México. La situación desafortunada del país ha evitado el crecimiento tanto en Guadalajara como en Monterrey, que eran nuestros más grandes competidores, por la inseguridad que se vive. Hoy la inversión se viene a la Ciudad de México. Entonces, en esa lógica, sí tenemos que ser democráticos, incluyentes en las políticas públicas, y te puedo decir con toda seguridad que hasta el día de hoy los gobiernos progresistas, los gobiernos de izquierda, desde que se comenzó con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, se ha pasado por el licenciado Andrés Manuel López Obrador, Marcelo Ebrard, hoy con el doctor Miguel Ángel Mancera, han sido gobiernos que están desarrollando completamente en las comunidades políticas públicas que las podemos palpar directamente. Te lo digo desde este espacio de poder legislativo, en donde también nosotros generamos los marcos normativos que van a regular hoy la vida en la Ciudad de México. Muy bien, diputado. A ver, y sin quererme saltar de tema, pero me parece que es importante y por el tiempo, porque también requerimos de un tiempo para abordar el tema de la reforma política en la ciudad. ¿Cómo vamos en ese tema? ¿Qué nos puedes platicar? ¿Qué le puedes platicar a la gente que nos está escuchando? Porque mucho pueden ver en los medios de comunicación, pero a la vez, bueno, dicen, ¿a qué se refieren con la reforma política? ¿Vamos a hacer un Estado? ¿En qué nos beneficia? ¿En qué nos afecta? ¿Cuáles son las ventajas? ¿Cuáles son las desventajas? ¿Cómo esto va a venir a darle un giro a lo que hoy es la Ciudad de México? Presupuestalmente, políticamente. ¿Qué nos puedes comentar de todo esto? Bueno, la reforma política ha sido una asignatura pendiente desde hace muchos años. Ha habido una serie de iniciativas que han surgido desde la Asamblea Legislativa, de la Cámara de Diputados, y que han dormido el sueño de los justos en el Senado de la República, por fines políticos. Quiero resaltar que la semana pasada estuvimos en el Museo de la Ciudad de México, una convocatoria amplia por parte del jefe de gobierno, el doctor Miguel Ángel Mancera, en donde llegan las fuerzas políticas de todo el país, integrantes de las distintas cámaras, de los órganos de gobierno, de los órganos desconcentrados, a la convocatoria del jefe de gobierno para llevar foros delegacionales por parte de la Asamblea Legislativa y con el apoyo obviamente del equipo que encabeza el doctor Porfirio Muñoz Ledo en términos de la reforma política de la Ciudad de México. Tendremos nosotros que apostarle completamente a que la Ciudad de México sea un estado de pantalones largos, no cortos como hasta el día de hoy somos, y no solamente tiene que ver con la parte más superficial en términos administrativos. El jefe de gobierno no puede definir quién es el procurador y el secretario de Seguridad Pública porque lo tiene que aprobar la Federación. Eso es lo de menos. Lo que nosotros tendremos que estar discutiendo son los temas de fondo que tienen que ver con la reforma política. Sí, revisar y modificar el 122 constitucional, darle una constitución a la Ciudad de México y a sus habitantes, a los capitalinos, comenzar a revisar el tema de la educación, que a mí me parece que es uno de los temas más importantes de la reforma política, porque hoy dependemos completamente de la Federación, no formamos parte del pacto federado, no lo integramos, no formamos parte del constituyente permanente, no podemos definir políticas en términos de educación inicial principalmente, primaria, secundaria. Tendremos nosotros que revisarlo. No tenemos municipios, tenemos delegaciones, tendremos que revisar el equilibrio dentro de estas demarcaciones, que si nos vamos a ir a la reforma política, los delegados y delegadas son una fuerza completamente concentrada en una sola persona, que es la delegada o el delegado, pero vamos a atender los contrapesos, el cabildo directamente. Entonces, son una serie de temas que tenemos nosotros que estar atendiendo en la responsabilidad que le corresponde a la Asamblea Legislativa desde la Comisión Especial para la Reforma Política del Distrito Federal y buscar los consensos. Y hago un llamado desde esta tribuna para que obviamente el PRI y el PAN, que son las fuerzas políticas con el PRD más grandes del país, en estos nos pongamos de acuerdo
en que la Ciudad de México ya necesita una constitución. Necesitamos una constitución y una reforma obligada, obviamente, al 122 constitucional. Yo te quisiera hacer una pregunta, precisamente, y hablando por el Pacto por México, hace unas semanas, por no decir más o menos un mes, Parametría saca una encuesta donde a mí me parece muy alarmante. El 66% de la población desconoce de qué se trata el Pacto por México. Bueno, ¿por qué te menciono esto? Porque pareciera que la reforma política del Distrito Federal vendría dentro del paquete de todas estas reformas que se han estado haciendo desde que llegó Peña Nieto a la presidencia de la República. Me encuentro con Agustín Torres, que está él alarmado porque la población no está informada sobre esta reforma política, qué impactos va a tener, qué papel va a jugar el diputado, qué papel va a jugar el jefe delegacional, qué papel va a tener nuestros representantes populares para darle difusión y sobre todo concientizar a la población para que no nos pase lo mismo con el Pacto por México y que solamente sea un acuerdo de cúpulas, ¿no? Porque vemos, se lo señalé en su momento Agustín Torres, porque yo lo que veía era que iba a ser un acuerdo entre los tres partidos más importantes de nuestro país, pero resulta que no hay una verdadera conocimiento de lo que se estaba tocando, porque sí es algo muy importante, porque se está tratando no nada más lo administrativo, sino una cuestión política. Ya tendremos otra figura de mayor peso y ustedes como legisladores tendrían otro tipo de papel, ¿no? Sí, por supuesto. Yo creo que lo más importante, podemos hablar de muchos temas. Podemos hablar del tema constitucional, de reforma y muchos tecnicismos. A mí me parece que lo más importante es cómo hacemos ese clic con la población, cómo llegamos por una estrategia de comunicación con las y los capitalinos que conozcan lo que es la reforma política del Distrito Federal. Me parece que eso es lo más importante. Ya comenzamos. Hace un momento comentaba que van a haber foros delegacionales para explicar lo que es la reforma política, pero también los portales, tanto de las delegaciones como del gobierno de la ciudad, de la Asamblea Legislativa, de los poderes de la Unión, del Congreso de la Unión, tendrían que estar también informando lo que es la reforma política. Las y los diputados contamos con un módulo de atención, orientación y quejas ciudadanas, también tendrán que ser espacios de difusión de la reforma política. O sea, la reforma política es un tema importante que hasta el día de hoy es interés de la clase política. Tendremos que bajarlo directamente a todas las y los ciudadanos. Tiene que ver con temas tan fundamentales como la recolección de los residuos sólidos. Exactamente, del trabajo. Tiene que ver con todos los temas. Me parece que es uno de los temas más transversales que puede tener la Ciudad de México, así como estamos hablando del desarrollo urbano de la ciudad, que también es un tema tan transversal que le afecta tanto a niños recién nacidos, aunque los que no han nacido y los jóvenes y los adultos mayores y los adultos jóvenes son temas obviamente que van a impactar directamente en su día a día. Sí, comparto la idea que falta mucha difusión y que tendremos nosotros que estar aterrizando esta información y definir con mucha claridad los contenidos de lo que es la reforma política. O sea, podemos hablar de cabildos a las delegaciones y la gente dirá, bueno, pues a mí en qué me ayuda que haya cabildos. Bueno, pues es un equilibrio de poderes que permita que se combata la opacidad, que se combata una serie de acciones que existen en las delegaciones y que obviamente haya alguien que esté en la observancia. Estamos a punto también de la elección de los nuevos comités ciudadanos y consejos de los pueblos. ¿Cómo se van a insertar en la reforma política? Estamos buscando el cuarto poder, que sea el poder ciudadano en la Ciudad de México. Pues sí, tendremos nosotros que involucrar el tema de la ciudadanía y construcción de ciudadanía dentro del tema de la reforma política. Bueno, ahí lo importante es que los comités vecinales con los comités ciudadanos dejen de ser nada más gestores, sino que también tomen en un papel político, supongo. Y te quiero decir que te asumen una actitud política,
completamente, sí la asumen. Yo te digo, sí. O sea, hay un consejo ciudadano en cada una de las delegaciones y por iniciativa de ellos han impulsado el Consejo Ciudadano de la Ciudad de México, que lo encabezaría cada uno de los presidentes de los consejos ciudadanos y consejos de los pueblos de cada una de las delegaciones, conformando un gran consejo ciudadano del Distrito Federal o de la Ciudad de México. Ya no vamos a hablar del Distrito Federal porque eso no tiene que ver con reforma política, ya vamos a tener que decir la Ciudad de México. Entonces, y aún considerando que es el asiento de los poderes aquí directamente, ¿no? Se encuentra el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial. Entonces son muchos temas, sí, sin duda, y tendremos que llevarlo de manera muy digerible hacia la población, pero también hay hay amplios sectores de la población que ya están involucrados en el tema. Diputado, con la reforma política se estarían subdividiendo algunas delegaciones por el tamaño que éstas representan, sobre todo las más extensas territorialmente hablando, se estarían subdividiendo y creando, bueno, los famosos ya municipios. Lo otro es, ¿de quién estaría dependiendo en sí la reforma política para la Ciudad de México? O sea, en sí, ¿de quién depende? Depende de una voluntad política de los actores políticos, depende, como lo decía mi compañera Daniela, del Pacto por México, depende de que los capitalinos querramos la reforma política. ¿De qué más depende? Esas serían las preguntas. Y ahora que tocas el tema de la elección de los comités ciudadanos, seguiría obviamente esta figura de los comités ciudadanos ahora si la reforma política se da y se crea el Estado 32 en la Ciudad de México. Bueno, además la gran pregunta, ¿cómo se llamaría el Estado 32? Porque se ha mencionado mucho que si se va a llamar Ciudad Capital, el Estado de Anáhuac. ¿Se ha discutido eso? ¿Ha corrido el rumor? ¿Qué nos puedes decir? Comencemos a dejar de llamar Distrito Federal los que nos vamos a involucrar en el tema de la reforma política. Vamos manejando la Ciudad de México y obviamente en la ruta estaremos atendiendo ya con mayor puntualidad. Pues somos capitalinos. Al final del día, el gentilicio, ya no somos defeños, o sea, porque el Distrito Federal, pues obviamente es eso. Es un apéndice de la federación. Aquí ya no seríamos defeños. El gentilicio me parece que tendría que ser capitalinos, a reserva de que haya un planteamiento y obviamente también los radioescuchas que están involucrados en el tema, yo creo que nos pueden estar comentando. Anahuaqueños, bueno, por el asunto de la Ciudad de México. Entonces, bueno, tendremos que estar platicando de esto. Fueron muchas preguntas, discúlpame Lupita, no sé si se me pasó alguna. De la subdivisión de las delegaciones. Bueno, la subdivisión de las delegaciones, te quiero comentar, en el caso de dos delegaciones, que son de las más grandes en extensión territorial, Milpalta. Milpalta tiene entre 8 y 9 comunidades, no recuerdo bien en este momento. Esas 9 comunidades que son rurales principalmente tienen un gran territorio, todo es suelo de conservación, pero la población es muy pequeña en Milpalta. O sea, el territorio tendría que valorarse, me parece que en otros términos. Hoy la asignación presupuestal, y permíteme que lo vincule, se maneja a partir de cuántos habitantes hay por delegación, se define per cápita la asignación presupuestal. Entonces, por eso las delegaciones como Magdalena Contreras, Milpalta, que tienen poca población, pues reciben menos presupuesto, pero son los principales aportadores de servicios ambientales. Entonces, bueno, tendríamos que revisarlo, para qué dividimos una delegación, como es el caso de Milpalta. Hay otra delegación que es la más grande en extensión territorial, que es Tlalpan. Ahí hay una zona rural.
yo creo que tendríamos que estarlo revisando, porque Tlalpan convive en tanto la zona rural como la zona urbana, ¿no? Parte de Villacuapa, la zona de los pueblos, el Ajusco Medio, entonces sí tendríamos que estarlo atendiendo. Hasta el día de hoy no ha habido un planteamiento 100% concreto en términos de la división de las delegaciones. Bueno, mi pregunta va en este sentido, porque hablando con otra diputada de la misma fracción, que es la licenciada Ernestina Godoy, comentaba que posiblemente Iztapalapa, que poblacionalmente tiene muchísima gente, podría ser una de las propuestas para la división en, digamos, en otro, si se le va a denominar municipio, si nos vamos a denominar como municipio, pues que se denominaría... bueno, no me dijo si se denominaría con algún nombre en específico, pero sí que está la propuesta de subdividirse en 2 o hasta en 3 fracciones por la cantidad de población que hay, y como tú bien lo indicas, aparentemente es una de las que más presupuesto recibe, pero también es una de las que más población tiene, y eso hace que la cantidad de problemas, de demandas de servicios, de salud, de todo, también es mayor. Yo quiero tomar una actitud un tanto mesurada en el tema. Esperaremos cómo se vaya avanzando la discusión de este tema, y sin duda, si ustedes me lo permiten, tener una segunda entrevista y con todo gusto poderles platicar qué avance hemos tenido en términos de la división de las delegaciones. ¿Tendremos reforma para antes de que termine la legislatura? Yo espero que sí. Yo espero que tengamos la reforma política, que vayamos a crear el constituyente de la Ciudad de México, y obviamente se tendría que estar disolviendo los poderes, bueno, el poder legislativo. De inicio yo lo digo como integrante del Poder Legislativo de la Ciudad de México, que somos Asamblea Legislativa. Tendremos que estar creando la Cámara de Diputados de la Ciudad de México. Sin duda tendremos que ir al constituyente. Yo espero que antes de que termine este encargo de 3 años tengamos ya una reforma política. Eso quiere decir que tendremos que dejar de ser diputados para darle paso al constituyente. Sí, por supuesto, todo el mundo que tenemos la vocación de servicio y formamos parte de las cámaras, se aspira en algún momento a formar parte de un constituyente. Obviamente a mí me encantaría ser parte del constituyente y de la historia de la Ciudad de México, pero obviamente tendremos que esperar los tiempos. Si se crea la Constitución, se tendría que estar disolviendo la Asamblea Legislativa para dar paso a la Cámara de Diputados de la Ciudad de México y obviamente al constituyente. Preguntaba que de quién depende esta reforma. ¿Por qué te comento de quién depende? Porque mucho se dice que vienen reformas importantes a la Constitución, y tú acabas de mencionar una, que tiene que haber una reforma primero constitucional para que se dé la reforma política de la Ciudad de México. Y la pregunta es, porque ya sabes cómo están las suspicacias en el aire, y bueno, hay la intención de la bancada del PRI de hacer una reforma en materia energética, obviamente para reformar el 27 constitucional. Y bueno, ahí viene la pregunta y ahí viene la suspicacia. ¿Estaría condicionándose una reforma con otra? No hay moneda de cambio, te lo quiero comentar. El Partido de la Revolución Democrática, como la fuerza más representativa de la izquierda en el país, no debe tener monedas de cambio. Al interior del Partido de la Revolución Democrática no es un secreto, todos sabemos que hay una serie de opiniones diversas. Podemos considerar a algunos que se puede modernizar sin duda el sector energético sin tener que haber privatización. Comparto la idea
otros colegas, otros compañeros de partido mencionan que ni privatización ni modernización. Nosotros somos respetuosos de los puntos de vista. Lo que sí te digo de manera contundente es que la reforma política no puede estar sujeta ni al Pacto por México, ni tampoco a un cambio de divisas en términos de van a la reforma política y se tiene que ir a la reforma energética. No. Sí podemos considerar la modernización del sector energético sin que exista privatización. Qué bueno que nos aclaras esto. ¿Vamos a música? Bueno, a ver, vamos a una pausa y regresamos. Bueno, pues aquí estamos de regreso con el diputado Carlos Hernández Mirón. Y él es diputado por la delegación Tlalpan, ¿verdad? Y bueno, ya hablamos de la reforma política, ya hablamos del desarrollo urbano de la ciudad, y ahora vamos a pasar a otro tema que es bien importante porque seguramente esto les interesa sobre todo a los que viven allá de aquel lado en la delegación Tlalpan. ¿Qué proyectos, Carlos, diputado, hay para tu delegación? ¿De qué proyectos nos puedes hablar que estés en miras de desarrollar de aquel lado, en beneficio obviamente de los habitantes de esa delegación? Bueno, yo creo que sí tenemos que diferenciar las responsabilidades que tenemos. Yo soy legislador, Carlos Hernández Mirón es diputado, gracias al voto de las y de los ciudadanos. Nosotros estamos en este espacio porque ellos nos eligieron. Entonces nosotros tenemos que dar buena respuesta. Tenemos que atender una serie de planteamientos de la comunidad. También hay que hacer la observación que cuando uno toma protesta en el recinto legislativo, no solamente es diputado del distrito por el cual fuimos electos, nos volvemos diputados de toda la Ciudad de México. Creo que ya los proyectos algunos los hemos planteado porque la preocupación de un servidor es principalmente atender las solicitudes, las necesidades de la gente que vive en mi distrito, que es preponderantemente la gente de la zona rural, atenderlos con proyectos productivos. Yo no soy ejecutor de gasto, yo no tengo un presupuesto, los diputados no tenemos presupuesto, pero sí nos encargamos de la gestión con las instancias locales, federales, delegacionales, para hacer la gestión necesaria. Me parece que en la delegación de Tlalpan la zona rural necesita mucho apoyo. Los núcleos comunales, ejidales, los pequeños productores, es donde tenemos que dirigir principalmente los presupuestos. La primera obligación del legislador es buscar el mejor presupuesto para su delegación y que obviamente se aplique en lo que se ha convenido, en lo que se ha definido por medio de documentos por parte de la delegación y del gobierno de la ciudad. Te quiero comentar que hemos desarrollado una serie de proyectos alternos desde el trabajo personal que tenemos. Hemos echado a andar un programa de abasto popular donde hemos podido traer productos de la central de abasto en donde la gente se puede ahorrar hasta el 60% en algunos casos. Las madres de familia o las personas, padres de familia que se dedican también a la atención del hogar, pueden ahorrarse hasta el 60%. Nosotros les decimos a las señoras que le sigan diciendo a sus esposos que cuesta el 100% y se ahorran el 60%, porque son productos que son buenos. Por el otro lado, hay proyectos y programas que tienen que ver principalmente con el desasolve de fosas sépticas. Hemos echado a andar un programa de esta naturaleza, pero más allá de esos programas que son pequeños, que no son muy grandes porque no somos gobierno, consideramos sí que debe de haber una serie de políticas públicas, principalmente en atender a jóvenes, a niñas, a niños, adultos mayores, a mujeres, pero generar las condiciones de políticas públicas que principalmente ayuden al entorno de la delegación. Las principales necesidades son en Tlalpan el agua. El agua es la parte más importante y Tlalpan es la zona que más ayuda a la recarga
del acuífero en términos de agua que se extrae para consumo humano. Y Tlalpan es de las delegaciones que sufren de este problema. Necesitamos obligadamente en el presupuesto etiquetar el recurso suficiente, primero, para la creación de más red de agua potable. Segundo, para que Tlalpan recibe el agua, sí por la red, pero también por medio de pipas. Miles de familias en Tlalpan reciben agua en pipas. Entonces necesitamos que exista el recurso suficiente para que esta agua que llega de manera subsidiada llegue de manera puntual y precisa a cada una de las casas que han solicitado y que han pagado su pipa de agua. Eso es fundamental. Lo segundo tiene que ver con la seguridad, con esa necesidad de la gente, de la madre de familia que lleva a sus hijos, el padre de familia que sale temprano, pasa a dejar a sus hijos o a sus hijas a la escuela, tanto a la primaria, a la secundaria, como también a la preparatoria, y muchos jóvenes que salen a la universidad puedan tanto salir como regresar seguros a sus casas. Me parece que el proyecto más importante en donde yo estoy involucrado como presidente de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana, tiene que ver principalmente con el desarrollo urbano. En Tlalpan todavía tenemos colonias en donde en época de estiaje es una gran polvadera, uno llega empanizado a donde vaya, y en época de lluvias llegamos prácticamente enlodados. Entonces, esto es lo que se tiene que atender en términos de políticas públicas, como es la pavimentación, el encarpetado de calles, las banquetas que permitan la movilidad adecuada, que puedan haber rampas para personas con discapacidad, que las banquetas estén liberadas de cualquier objeto que obstruya. Dejamos cascajo, remodelamos, ampliamos la casa habitación y sacamos el escombro a la banqueta. Tienen que liberarse las banquetas, debe de haber la conciencia necesaria para que podamos transitar de manera libre, sin obstáculos, los adultos mayores, las mujeres y los niños principalmente. Tendremos que tener un alumbrado público altamente eficiente. Algo que ha destacado los gobiernos de izquierda, sin duda, son los programas sociales. No tiene que ser un cliché, no es un cliché, es un acto que ha venido realizándose de manera histórica por los gobiernos de izquierda. Y esto no se debe de perder en las delegaciones. La delegación representa el primer contacto con la ciudadanía. Por eso me parece que con mucha energía, con mucha seguridad, las y los delegados tienen que poner a trabajar a sus equipos de gobierno, porque los electos son ellos, las y los delegados. El resto de la estructura delegacional, la burocracia delegacional, es designada por la jefa o el jefe delegacional. Entonces tienen que cumplir a cabalidad con la responsabilidad que se le otorga a ser director general, subdirector, director de área, HUD, lo que sea. Tienen que cumplir a cabalidad. El tema de la recolección de los residuos sólidos también es una parte muy importante en las distintas delegaciones. Tenemos que tener mecanismos mucho más eficientes cada día de recolección de residuos sólidos. Ir buscando tecnologías y acciones de gobierno que nos permitan tener gobiernos modernos y eficaces dentro de las 16 demarcaciones territoriales. Optar por nuevas tecnologías, me refiero principalmente generar colonias donde son escasas de puntos de luz, me refiero luminarias, en donde podamos poner un nuevo sistema de luminarias, principalmente en LEDs o en celdas fotovoltaicas. Me parece que tendría que ser una acción de gobierno muy importante. Segundo, tendría que haber un nuevo parque vehicular en términos de la recolección de residuos sólidos. La observancia de la normatividad por parte de los establecimientos mercantiles tiene que ser una parte obligada por parte de las direcciones de jurídica y gobierno de las 16 demarcaciones. Impedir y frenar la corrupción completamente. Esto es algo que tenemos que llevar. El área de jurídico y gobierno en las delegaciones representa la parte más importante todos son importantes, pero eso me parece que es relevantemente importante el desempeño que tengan, porque ellos se dedican principalmente a atender
que se cumpla la normatividad que rige las delegaciones. Ellos son los que les dan gobernabilidad también a las delegaciones. Por eso me parece muy importante. ¿A qué me refiero en términos concretos? Necesitamos servidores públicos eficientes que tengan vocación de servicio, que cumplan con lo que les están pagando, que no son malos salarios, son muy buenos salarios y tienen que devengarlos a cabalidad completamente. Trabajar el tiempo suficiente y necesario para dar resultados. A lo mejor de lo que estoy hablando es lo que debería de aplicarse, pero no se aplica. Tendremos que hacer el esfuerzo necesario para que esto tenga eco directamente en la población. No hay mejor carta de presentación de algún partido político o principalmente de los partidos políticos que no sean sus gobiernos. Eso es lo más importante. Y somos conscientes, en el caso de Tlalpan conocemos la problemática, pero también sabemos y podemos coadyuvar de manera conjunta con los ciudadanos a resolver la problemática que existe. Diputado, sin duda el trabajo de ustedes es muy amplio. No nada más es legislar, como tú bien lo comentaste, para un distrito, para el distrito de donde ustedes salen electos, sino es legislar para la ciudad. Aunado a eso viene toda la problemática de la población, específicamente de su delegación. Y en ese sentido, bueno, seguramente esto les lleva a ustedes a generar también una serie de compromisos y a tener que buscar el tocar puertas en el mismo gobierno federal. ¿Te ha llevado a ti a tener que tocar puertas al gobierno federal y cómo te han respondido? Digo, por esto de que el gobierno federal es de un partido político distinto al de la Ciudad de México. Creo que los capitalinos han notado la diferencia de lo que es, de cómo se gobierna con la izquierda, y bueno, tan lo han notado que desde el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas a la actualidad, bueno, se ha gobernado por un partido de izquierda en la ciudad. Lo otro es cómo tú vas teniendo ese contacto con la gente, porque bueno, entre el trabajo legislativo y entre todas las actividades de tu propia comisión que presides, bueno, pues seguramente el tiempo siempre va a ser oro, y a veces parece ser que estamos en contra, o el tiempo está en contra de nosotros, porque no nos alcanza el día para trabajar ni la noche para dormir, y seguramente eso te pasará muy seguido. ¿Cómo le haces para estar difundiendo todo esto que tú haces con la gente, para estar atendiendo a la gente? ¿Cuál es la relación que hay incluso con la propia jefa delegacional en Tlalpan, que es Marisela Contreras? ¿Cómo está respondiendo también a la ciudadanía? ¿Cuál es se está articulando el trabajo? ¿Se articulan los jefes delegacionales con los diputados, o de repente cada quien pues hace su propio trabajo? ¿Cómo es esto? Dinos, ¿no? Platícanos esta parte. Digo, porque a lo mejor un día te va a tocar ser también a ti jefe delegacional, y si te toca, bueno, quisiéramos saber también cómo, ya lo dijiste, cómo tendría que ser un buen servidor público, pero además, ¿qué más se tendría que estar implementando como un jefe o una jefa delegacional, sobre todo allá en Tlalpan, ¿no? Que no nos imaginábamos que hubiera un problema de agua, nos imaginamos, como siempre lo sufrimos en Iztapalapa, pues el problema del agua allá. Nunca nos imaginamos que en una delegación como Tlalpan, como cualquiera del sur, pues tuvieran este problema, pero hoy que lo dices, bueno, pues es un problema entonces de toda la ciudad. Bueno, yo creo que esta pregunta me permite también para ir ya cerrando pues la parte también, por lo que me comentan de la entrevista. El trabajo de un legislador, déjame ponértelo en estos términos. El lunes me corresponde una revisión de todos los trabajos de manera general con mi equipo de colaboradores. Los lunes tratamos de hacer la evaluación de todos los trabajos de la semana, de programarlo de manera territorial principalmente,
porque tenemos el módulo de atención que hay que revisar cómo vamos, que quiero mencionar que vamos en primer lugar de demandas atendidas de todos los módulos de atención ciudadana que tienen los diputados. Ahí vamos muy bien, y nos reunimos para hacer esa evaluación. Bueno, vamos trabajando de manera consistente. El día martes me corresponde hacer la misma valoración en términos de el trabajo ya legislativo, lo que tiene que ver aquí en la Asamblea Legislativa. Nos reunimos para revisar si vamos a subir iniciativas, puntos de acuerdo. Soy secretario de la comisión de la Diputación Permanente de la Mesa Directiva, entonces me toca estar aquí todos los miércoles. Y hemos en los últimos días tenido una productividad muy alta porque hemos dictaminado varios puntos en la comisión y nos está tocando subir dictámenes. Los miércoles me toca estar aquí en la Asamblea Legislativa, en el recinto de Donceles, porque como lo he comentado soy secretario y me corresponde estar en las sesiones. Los jueves principalmente le dedico todo el día al módulo de atención, orientación y quejas ciudadanas, todo el día. Cualquier vecino que llegue al módulo de atención que tenemos en la carretera federal a Cuernavaca, 1521, los vamos a estar atendiendo. Allí me van a encontrar. Los jueves, desde las 9 de la mañana y hasta que el cuerpo aguante. Nos ha tocado salir un poquito tarde. El viernes, sábado y domingo me corresponde recorridos, visitas a las colonias, no solamente de mi distrito, sino de los 3 distritos locales que corresponden a la delegación Tlalpan, que es el distrito 37, 38 y 40. Los visitamos, atendemos unidades habitacionales, barrios, colonias, pueblos, toda la comunidad de Tlalpan los atendemos viernes, sábado y domingo, salimos a recorridos. Eso nos ayuda obviamente para tener claridad en la problemática y cómo coadyuvamos. Sí, me ha tocado hacer gestión con órganos tanto locales como federales, la respuesta no ha sido mala, nos han atendido, pero yo creo que sin duda la valoración que se hace de la gestión que llevamos a cabo es cuando el vecino se le resuelve. Cuando el vecino ve que si fue a solicitar que se reparara una luminaria, al final del día vea que esa luminaria está completamente reparada. Es cuando ya podemos hacer una valoración de que se ha atendido la demanda ciudadana. Entonces, en eso consiste principalmente. Es importante ocupar este espacio para también decir que no somos los diputados que nos quedamos dormidos en la curul y que solamente nos dedicamos a levantar la mano. No es así, trabajamos de manera consistente todos los días de la semana. Yo a veces digo de broma que, aunque mi esposa no me crea que trabajo sábado y domingo, pero salimos a trabajar sábados y domingos. Por supuesto, las colonias, salimos directamente a las comunidades a atender las demandas en el lugar, in situ, directamente. Entonces, bueno, esta es la dinámica que vivimos nosotros como legisladores, o es mi experiencia personal, que sí, sin duda, tenemos mecanismos o formas de trabajo de manera diversa, pero este es un día de trabajo, una semana de trabajo en la cual yo ya tengo una forma de cómo llevar estas actividades. Pues muy bien, entonces con esto damos por concluida esta entrevista de lo que son las netas políticas de la Ciudad de México. Le vamos a cambiar del Distrito Federal, ahora son las netas políticas de la Ciudad de México, gracias a que el diputado nos ha ilustrado de que con la reforma política ya no va a ser el DF, ¿verdad? Ahora vamos a ser la Ciudad de México. Le agradecemos mucho a Carlos Hernández Mirón, presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano en la Asamblea Legislativa. Muchas gracias. Te felicitamos por el enorme trabajo que estás haciendo. Ya vemos que no es una agenda muy fácil que digamos, y por supuesto para quienes tienen la idea de que un diputado viene y no hace nada, no es así con todos. Al menos tenemos muy honrosas excepciones, como son diputados de la izquierda como Carlos Hernández Mirón, que bueno, pues ya nos dijo lo que hace y no le alcanza la semana, ¿verdad? Ni para trabajar, ni para convivir con la familia, y yo creo que mucho menos para dormir, porque seguramente
entre tantas actividades, pues se van reduciendo las horas de descanso. Y bueno, te agradecemos mucho, Carlos, que nos hayas brindado de verdad este espacio con toda esta parte que nos ilustraste. Muchas gracias, Dani. Y bueno, estas fueron las netas políticas de la Ciudad de México. Mañana enchúfate con la zurda a las 6 de la tarde, por favor. Muy bien, con los trabajadores del sindicato Honda es lo que nos está aquí comentando Dani. Y bueno, nos vemos en 8 días. Hasta luego.